Capítulo 1. Contrarreforma o Reforma Católica. La Reforma Católica o Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica al naciente protestantismo. Los dos nombres con los que se conoce este evento vienen de la historiografía alemana. El primero fue creado por historiadores protestantes y es popular entre historiadores protestantes, y el segundo por católicos y es popular entre historiadores católicos. En Alemania estos dos nombres tienen mucha importancia. En general, si un historiador es pro-católico, escribe siempre Reforma Católica, y si otro es pro-protestante, escribe Contrarreforma. Pero creo que en España estos dos términos no son tan claramente diferentes entre sí, así que voy a usar los dos. Hoy vamos a ver la reacción de la Iglesia y el mundo católico en general a la Reforma Protestante antes del Concilio de Trento, cuya primera sesión empieza en 1545. Esta época es en general bastante olvidada. Después de hablar de la Reforma Protestante se pasa directamente a las reformas de Trento. Como si los papas y la Iglesia en general estuviese durmiendo durante 28 años que separan el inicio de la Reforma Protestante del inicio del Concilio de Trento. También hay que decir que es bastante controvertido usar el término Contrarreforma o Reforma Católica para esta época, porque normalmente se usa estos términos ya para las reformas del Concilio de Trento. No obstante, en este vídeo voy a usar estos dos términos simplemente para que sea más fácil de entender este vídeo y porque faltan realmente un nombre para hablar de esta época. Capítulo 2. Intentos de reforma de la disciplina en la Iglesia antes de 1517. Parte 1. España. La monarquía hispánica fue el único estado católico donde los intentos pretridentinos de renovar la disciplina eclesial triunfaron plenamente. En gran medida hay que atribuir estos éxitos al cardenal Cisneros y a los sínodos de Alcalá de 1497 y de Talavera de 1498, que impusieron a los obispos españoles la obligación de residir en sus diócesis y de visitar todas las parroquias de sus diócesis para cuidar la disciplina del bajo clero. Estas reglas fueron impuestas en toda la Iglesia después del Concilio de Trento 60 años más tarde. La erradicación de los problemas disciplinarios de la Iglesia en España provocó la nula popularidad del protestantismo en estas tierras, ya que este crecía sobre todo en las regiones donde los problemas disciplinarios eran bastante visibles, como en Alemania. Intentos de reformas parecidas a las españolas ocurrieron en Francia entre los años 20 y 30 del siglo XVI, pero no dieron mucho efecto. Parte 2. Quinto Concilio de Letrán. Los primeros intentos de una reforma universal de la disciplina de la Iglesia aparecieron en el hoy completamente olvidado Quinto Concilio de Letrán, que duró desde 1512 hasta 1517. Los principales objetivos del concilio era formar una gran coalición dirigida en contra del creciente peligro otomano, sanar la disciplina de la Iglesia y condenar varias herejías que estaban vivas entre algunos intelectuales de la época y cuyas raíces era sobre todo la filosofía de Averroes, latinizada 2 siglos antes por Marsilio de Padua y Siger de Brabante. En este concilio se condenaron como heréticas las opiniones de que el alma no es inmortal o que no es individual para cada persona. La segunda opinión era claramente averroísta y la primera venía de Epicuro y de su filosofía, que era bastante popular en el Renacimiento italiano. Este concilio condenó también el conciliarismo en su forma más radical, pero no definió de forma clara cuál era el poder del Papa y cuál el poder del concilio. La idea de una cruzada paneuropea en contra de los otomanos no se pudo materializar, ya que los intereses de las grandes monarquías europeas eran muy diferentes. Los intentos de la reforma disciplinar, aunque fueron aprobados en el concilio, en la mayoría de los casos, por no decir en casi todos los casos, no pasaron del papel a la realidad. La consecuencia más importante de este concilio fue el Concordado de Bolonia de 1516, en el que el Papa, vencido por los ejércitos franceses, tuvo que otorgar a los reyes de Francia la potestad para indicar los candidatos para obispos en Francia. Esta capitulación del Papa, que otorgaba al rey francés básicamente un pleno control sobre la Iglesia local, fue a la larga y paradójicamente provechoso para la Iglesia católica, ya que quitaba a los monarcas franceses cualquier interés de unirse a la reforma protestante. Una gran ventaja del protestantismo para los monarcas es que permitía la completa subordinación de la Iglesia al monarca local. Pero los monarcas franceses habían conseguido lo mismo en Bolonia un año antes de la reforma protestante y no necesitaban unirse al protestantismo. En resumen, el quinto concilio de Letrán, que tuvo muy necesarias ideas, no tuvo casi ningún efecto, porque estas ideas en la inmensa mayoría no pasaron del papel en las que estaban escritas. Capítulo 3. La reacción de Roma a las 95 tesis. La reacción de Roma al escándalo de la venta de indulgencias, que fue la mecha que empezó el incendio de la reforma protestante, no se hizo esperar.
En 1518 León X, el actual papa, publica la bulla Compustuguam, en la que explicaba el funcionamiento de las indulgencias. Y pese a la crítica de parte del clero alemán dirigido por Johannes Eck en contra de la venta de indulgencias, no condenó de forma abierta y decidida este escándalo. Esta delicadeza con la que León X trató a los religiosos alemanes que estaban implicados en la venta de indulgencias fue muy perjudicial para la Iglesia porque dio muchos argumentos a Lutero. En 1519, 2 años después del inicio de la Reforma Protestante, León X publicó la llamada Carta a los Suizos, donde reafirma la doctrina católica sobre las indulgencias. Las indulgencias acortan o completamente quitan la pena temporal, o sea el purgatorio, pero no quitan ningún pecado, solo el castigo por él. Y este castigo no es el infierno. Si un alma está en el infierno, ninguna indulgencia le puede ayudar. Eso es la doctrina católica de las indulgencias. Los teólogos medievales veían el poder del Papa para otorgar indulgencias como parte del poder de las llaves que Cristo otorgó a San Pedro. Aquí ya vemos las primeras diferencias doctrinales entre Roma y Lutero, que en los 2 primeros años de la Reforma estuvo formando su doctrina. Hay que tener en cuenta que en Roma no se sabía muy bien cuál era la razón de toda esta pelea, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta la lentitud con la que las informaciones de Alemania llegaban a Roma y la aún poca claridad de la doctrina de Lutero, que acababa de nacer y estaba formándose. Para informar a la Santa Sede de las ideas del tal Lutero, el Papa decidió mandar a Alemania al cardenal Tomás Cayetano para que éste interrogase al monje alemán. Capítulo 4. Tomás Cayetano. El primer gran polemista de Lutero fue el cardenal Tomás Cayetano, llamado también Tomás de Bio, que en su época era una de las personas más importantes de la Iglesia. Nacido en 1469 en la ciudad italiana de Gaeta, destacaba por tener una memoria excepcional y una gran erudición. Era seguidor del domismo y en la eclesiología acentuaba mucho el poder papal en la Iglesia, lo cual en la época no era tan natural, ya que gran popularidad en el mundo católico tenían entonces las teorías conciliaristas, que consideraban que el poder del concilio era mayor del Papa, y en su forma más radical que el Papa era un simple delegado del concilio. Cayetano se topó con Lutero en 1519 en Augsburgo, donde fue por orden del Papa con misión de interrogar al monje alemán, ya que en Roma no se sabía todavía bien cuáles eran sus ideas. Cayetano antes del interrogatorio pudo informarse muy precariamente sobre las teorías de Lutero, ya que muy pocos de sus escritos estaban en latín. Por eso la crítica inicial de Cayetano no era muy dura, y tras el interrogatorio parece que Cayetano veía a Lutero como un reformador demasiado radical, pero no claramente herético. La poca seguridad sobre si las tesis luteranas eran heréticas era provocada también porque el catolicismo medieval y pretridentino era mucho menos dogmático de lo que hoy se piensa. Esto era provocado porque la Iglesia desde hace mucho no tenía que combatir contra herejías que no fuesen herejías locales, como la herejía de Jan Hus en Chequia, por lo que no era necesario anunciar muchos dogmas. Muchas verdades de fe no tenían que ser defendidas porque simplemente nadie las atacaba. Cayetano, ya un año después de conocer a Lutero, cambiaría radicalmente de opinión porque pudo informarse mejor sobre las cada vez más radicales opiniones de Lutero, que pasó de ser visto por el cardenal de Gaeta como un reformador demasiado radical a ser visto como un claro hereje. Cayetano, en sus polémicas contra el protestantismo posteriores a 1519 se concentraba sobre todo en defender el papado. La obra más importante de Cayetano en este tema era el tratado titulado Sobre la divina institución del pontificado del obispo de Roma sobre toda la Iglesia por Cristo en Pedro. En este tratado Cayetano defendía la visión católica del papado usando solo argumentos de la Biblia, ya que los protestantes rechazaban la tradición. Cayetano interpreta en esta obra que Cristo, dándole las llaves de los cielos a Pedro, no se las dio a Pedro persona, sino a Pedro institución. O sea, no solo a la persona de Pedro, sino también a todos sus herederos, los papas. Cayetano posteriormente escribiría varias obras en contra del reformador suizo Zwingli, cuyo radicalismo criticaba incluso el mismo Lutero. A finales de los años 20 del siglo XVI, Cayetano intentó dialogar con los luteranos más moderados dirigidos por Felipe Melanchthon, uno de los pocos reformadores que querían llegar a un acuerdo con Roma. Pero de estas negociaciones no salió nada, porque las diferencias entre católicos y protestantes ya eran demasiado grandes. Cayetano moriría finalmente en 1534. Capítulo 5. Johannes Eck. Johannes Eck, nacido en Baviera en 1486, conoció a Lutero antes de la Reforma y entabló con él bastante buena amistad. Sus ideas eran una mezcla bastante interesante porque por una parte era un importante personaje del naciente humanismo alemán y por otra parte tenía gran estima por San Agustín, cuya antropología pesimista contrastaba claramente con el optimismo renacentista. Esta unión de ideas tan diferentes
es muy fácil de explicar. Eck era un humanista solo de portada. El humanismo de Eck limitaba a su estilo de escribir, que aún así mantenía mucho del anterior método escolástico. Después de 1517, Eck se opuso firmemente contra su antiguo amigo Martín Lutero, con quien se encontró en Leipzig en verano de 1519. Mientras que Tomás Cayetano en su crítica al protestantismo se concentraba en defender el papado, Eck por su parte se concentró en atacar el principio protestante de sola escritura, que consideraba como raíz de todos los errores protestantes. Según Eck, es imposible defender la autoridad de la Biblia no defendiendo la autoridad de la Iglesia, porque fue la Iglesia la que en los primeros siglos del cristianismo decidió qué libros son canónicos y cuáles no. Por esto Eck opinaba que el protestantismo es completamente irracional, porque rechaza la Iglesia pero a la vez acepta la Biblia, lo cual según Eck no tenía ni pies ni cabeza. Capítulo 6. Debate de Leipzig. El debate de Leipzig, ocurrido entre junio y julio de 1519, fue una discusión entre Lutero y Johannes Eck, muy importante porque definitivamente dividió a Lutero de la Iglesia Católica. Recordemos que en el mismo año, Lutero fue interrogado por Cayetano, que no vio a Lutero como un hereje manifiesto. La opinión de Eck después del debate de Leipzig fue completamente diferente, porque Lutero en este debate rechazó bastantes dogmas católicos como la existencia del purgatorio, la infalibilidad de los concilios ecuménicos, la primacía del Papa, el celibato de los sacerdotes, y defendió varias tesis del condenado un siglo antes por herejía Jan Hus, la licitud de la quema de herejes. Lutero condenó esta práctica, pero parece imposible no pensar que lo hizo con fines muy prácticos, no quería acabar en la hoguera como Hus, ya que ya en los años 20 del siglo XVI, Lutero apoyaría la persecución de anabaptistas y católicos. Capítulo 7. Levantaos, Señor. Levantaos, Señor, y juzgad vos mismo vuestra propia causa. Son las palabras con las que empieza la bula Exercus Domine, en la que el Papa León X condenó las tesis más importantes de Lutero. Bula, publicada el 15 de junio de 1520, fue escrita por una comisión teológica de la que formaban parte, entre otros, el cardenal Cayetano y Eck. Tuvo una importancia grande para la historia de Europa porque definitivamente rompió cualquier posibilidad, aunque después del debate de Leipzig ya ilusoria, de no dividir el cristianismo occidental. León X en esta bula defiende la existencia del purgatorio, el poder del Papa y la infalibilidad de los concilios ecuménicos, la existencia del libre albedrío y la jerarquía eclesiástica. León X condenó también la opinión de Lutero de que es ilícito condenar a muerte por herejía. La bula defendió también el celibato sacerdotal. El Papa daba a Lutero 60 días para renegar de sus tesis so pena de excomunión. Lutero quemó la bula en diciembre de 1520 y acusó al Papa de ser el anticristo, rompiendo toda posibilidad de acuerdo. La respuesta de Roma no se dejaría esperar, ya que ya el 3 de enero de 1521 León X publicó la bula Teset Romanum Pontifici, definitivamente excomulgó a Lutero. Capítulo 8. Crítica renacentista de Lutero. Parte 1. Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam al principio de la Reforma veía a Lutero con gran simpatía, ya que compartía parte de su crítica a la Iglesia y el rechazo que Lutero mostraba a la teología de Tomás de Aquino y en general a la escolástica. Pese a esto, las ideas de Erasmo y Lutero eran completamente diferentes. Lutero estaba fascinado por San Agustín y mostraba un gran rechazo a la filosofía renacentista que consideraba demasiado racionalista. Erasmo, por su parte, era el humanista perfecto, cuyo optimismo antropológico estaba en las antípodas de la antropología de Lutero. Lutero, aparte, era un claro fideísta y Erasmo un claro racionalista. Los dos criticaban la Iglesia que veían, pero desde puntos completamente diferentes. La polémica empezaría definitivamente en 1525. El primero en atacar fue Lutero, que condenó a Erasmo como pelagiano y hereje, ya que Erasmo subrayaba el libre albedrío y hablaba muy poco de la gracia, mientras que Lutero negaba la existencia del libre albedrío y subrayaba el papel de la gracia, con el principio de sola gracia. Después de 1525, la inicial simpatía de Erasmo a Lutero cambió por una gran enemistad. La polémica de Erasmo y Lutero enseña perfectamente la incompatibilidad del pensamiento renacentista y protestante. La mayoría de los humanistas seguirían el camino de Erasmo y, pese a su odio al tomismo, apoyaría finalmente el bando católico. Parte 2. Enrique VIII. Enrique VIII, antes de unirse a la Reforma en 1534, combatió con mucha energía el naciente protestantismo. Uno de los frutos de esta inicial lucha antiprotestante fue el libro escrito, o por lo menos firmado, por el propio rey, titulado Defensa de los Siete Sacramentos.
Como premio por esta obra apologética, el Papa León X otorgó al monarca inglés el título Defensor de la Fe. Todo esto ocurrió en 1521, o sea, a principios de la Reforma. Parece que el odio que Enrique VIII tenía hacia los luteranos, a los que perseguía incluso después de romper con Roma, estaba causado sobre todo por motivos políticos. Enrique VIII veía a los luteranos como posibles rebeldes, no solo eclesiásticos, sino también políticos. Hay que recordar también que Enrique VIII nunca cambió ningún dogma católico, y se separó de la Iglesia Católica solo por motivos políticos. La Iglesia Anglicana, hasta su muerte, tenía una doctrina igual a la católica, con excepción obviamente de la primacía de Roma. Por lo que la Iglesia Católica en esta etapa del anglicanismo veía a la Iglesia de Inglaterra como cismática, pero no herética. Parte 3. Thomas More. Thomas More, uno de los humanistas ingleses más importantes, al principio de la Reforma presentaba posiciones bastante liberales hacia los herejes. Por ejemplo, criticaba la pena de muerte por herejía. Pese a esto, desde el inicio de la Reforma la criticaba duramente desde posiciones renacentistas. More condenaba el fideísmo luterano, oponiendo a él el racionalismo de la escolástica y del Renacimiento. El liberalismo inicial de More hacia los protestantes, no hacia sus opiniones que siempre criticó, fue cambiando con el avance del protestantismo, que producía un montón de tumultos y guerras en grandes partes de Europa. En los últimos años de vida, More empezó a defender la pena de muerte contra los herejes con fin de restaurar el orden público. More acabaría condenado a muerte por Enrique VIII después de que rompería con Roma en 1534. Capítulo 9. Condenación de las grandes universidades. Martín Lutero tenía mucha esperanza de obtener apoyos de las más importantes universidades de Europa. Esta esperanza se basaba sobre todo en el apoyo que desde el principio de la Reforma le ofrecieron varias no muy importantes universidades alemanas, como la Universidad de Erfurto. Lutero esperaba sobre todo el apoyo de la Sorbona, cuyo prestigio en el siglo XVI, aunque no era tan grande como en la época de los grandes escolásticos, era aún enorme. Esta esperanza de Lutero se basaba sobre todo en la clara tendencia al conciliarismo de esta universidad. En 1521 todas estas esperanzas explotaron como una burbuja de agua, después de que la universidad publicara su condenación a las doctrinas de Lutero, la cual fue más dura incluso que la propia condenación papal. Una de las razones de esta condenación fue que la Sorbona, aparte de ser conciliarista, estaba dominada por el racionalismo escolástico, el cual era imposible de unir al fideísmo luterano. Aparte de la Sorbona, la Universidad de Oxford, Colonia y Lovaina también condenaron a Lutero entre los años 1520 y 1521, con lo que Lutero no consiguió el apoyo de ninguna universidad importante. Capítulo 10. Intentos de reforma de Adriano VI, Clemente VII y Pablo III. Tras la muerte de León X en 1521, por la influencia de Carlos V, fue elegido como papa el cardenal neerlandés Adrian Florisson Boyens. Espero no haberlo leído de forma fatal. Este cardenal fue preceptor de Carlos V, y al subir al trono papal no cambió de nombres, y es conocido como Adriano VI. El papa neerlandés era muy diferente a los anteriores papas renacentistas. No era un político excepcional, ni tenía interés por los placeres mundanos, ni fue un gran mecenas de las artes. Nada más convertido en papa, intentó reformar la curia romana para alegrar la moral de los cardenales y curar la corrupción que caracterizaba a la curia de esa época. Adriano se ganó enemistad por todos los lados. Por el apoyo de Carlos V era odiado por gran parte de los cardenales italianos, que tampoco apoyaban su fervor reformador. Todas las reformas de Adriano VI fueron frenadas por la curia, y el papa, cansado por sus derrotas y el calor romano, murió en 1523. Después de Adriano VI fue elegido papa Clemente VII, que frenó en gran medida todos los intentos de reforma de Adriano VI. Pese a esto, puso mucho interés en apoyar la creación o renovación de muchas órdenes religiosas. En la época del papado de Clemente VII son fundados los capuchinos y teatinos, los cuales fueron creados por San Cayetano y Giovanni Pietro Carafa, que luego sería el muy importante Papa Pablo IV, del cual hablaremos más en el siguiente episodio. Este interés de Clemente VII por las órdenes era provocado por varias razones. La principal es que las órdenes religiosas dependían directamente del Papa, por lo que estas órdenes, sobre todo la fundada en 1540 ya bajo el pontificado de Pablo III, orden jesuita, se convirtieron en un gran soporte del poder papal y una buena arma en
en la lucha contra los protestantes. Pese a esto, los frutos de renovación que trajo la reforma y formación de nuevas órdenes cosecharon en su mayoría sobre todo los papas tridentinos y posttridentinos. Todos estos movimientos de la Iglesia dirigidos en contra del naciente protestantismo no tuvieron mucho éxito de inmediato. El protestantismo ganaba popularidad año tras año, llevando a la separación de diócesis y países enteros de la Iglesia. Una de las razones de este gran crecimiento del protestantismo es sin duda el interés de muchos monarcas y príncipes europeos que, uniéndose a la reforma, se independizaban de la Iglesia católica y podían saquear sus bienes. No menos importante era, sin embargo, la lentitud y bloqueo al que eran sometidos todos los intentos de renovación moral de la Iglesia. Bajo Clemente VII, a la reforma se unieron los países escandinavos y poco después de su muerte Inglaterra seguiría este camino formando su propia Iglesia. Ya en estos años era obvio que para solucionar este problema era necesario un concilio. Sin embargo, hasta 1545 esta necesidad no se llegó a realizar. Esto fue provocado sobre todo por la oposición de Clemente VII a la idea de llamar un concilio. Esta negativa puede parecernos rara, pero se explica fácilmente. Cada año de reforma protestante aumentaba el poder del Papa como cabeza del catolicismo y mataba poco a poco las antes tan populares ideas conciliares. Mientras que llamar rápido a un concilio provocaría automáticamente la popularización del conciliarismo y quizás incluso la creación de una iglesia conciliarista con un Papa con poder meramente simbólico. En política exterior, Clemente VII apoya a Francisco I contra Carlos V en las guerras italianas, lo cual fue un error que acabó con el saco de Roma de 1527. Clemente cambiaría varias veces de bando en estas guerras, no consiguiendo nada más que derrotas. Tras su muerte en 1534 al trono de San Pedro llegó Pablo III, el cual sin ningún lugar a dudas es un personaje muy complicado y interesante. Por una parte fue un mujeriego que tuvo varios hijos ilegítimos y que trajo a la curia papal más corrupción y nepotismo. Y por otra empezó el Concilio de Trento, que por fin conseguiría imponer las reformas que necesitaba la Iglesia. Pablo III se caracterizaba por una gran energía y grandes ganas de reforma. Parece poco probable que el lujurioso y no muy religioso Papa lo hiciera por motivos morales. Más importantes fueron, sin ningún lugar a dudas, las ganancias políticas que se podían cosechar con esta reforma. En 1536, Pablo III intentó convocar un concilio ecuménico en Mantua y 2 años después en Vicenza, pero sin ningún éxito. En 1536, nombró una comisión para analizar los abusos y escándalos en la Iglesia. Esta comisión presentó ante el Papa el documento llamado Concilium de Emadentia Ecclesia, en el cual se informaba al Papa del nepotismo y corrupción de parte de la Iglesia. Pablo III hizo caso omiso de este documento, ya que él mismo había nombrado como cardenales a sus 2 nietos. Uno tenía 14 años y otro 16, y era el culpable de varias corruptelas en la curia. La historia de este documento es bastante interesante, ya que iba a ser siempre un documento privado, pero de alguna manera acabó en manos protestantes, los cuales lo explotaron como pudieron en una guerra propagandística contra la Iglesia Católica. Por esta razón, 20 años después, el Papa Pablo IV metería este documento en el índice de los libros prohibidos, lo cual es irónico porque él mismo formó parte de la comisión que creó este documento. Podemos decir que puso su propio documento en el índice de los libros prohibidos. Pablo III era un administrador muy bueno que sabía buscarse buenos ayudantes. Esto se ve en las personas que nombró como cardenales. Aparte de sus nietos, nombró como cardenales al inglés y muy buen diplomático Reginald Pole, Gasparo Contarni y Giovanni Pedro Carrafa. Pablo III reformó también de forma bastante exitosa la administración y el sistema judicial de los estados pontificios. Modernizó también estos estados, mejorando mucho su economía. En la política internacional, Pablo III pudo mantener la neutralidad en el conflicto de Francisco I de Francia y el emperador Carlos V, consiguiendo en este campo muchos más éxitos que su predecesor Clemente VII. Tanto Adriano VI como Clemente VII y Pablo III intentaron llamar a una cruzada antiotomana, ya que estos ganaban territorio en los Balcanes y en el Mediterráneo, pero sin mucho éxito. En 1540, Pablo III formalizó la existencia de la Compañía de Jesús, cuya importancia en los siguientes años sería inmensa. Los jesuitas acabarían convirtiéndose en la guardia del Papa y la orden con más méritos en la lucha contra los protestantes. En 1542, Pablo III empezó la reforma de la Inquisición romana con la bula Licet ab Initio. Hoy esta institución es una de las más mitologizadas por la propaganda protestante y posteriormente por la Ilustración. Hay que acordarse siempre de no juzgar la historia con nuestra vara de medir.
Este es el llamado error del presentismo. Hoy en día, cuando en Occidente ha triunfado completamente el liberalismo y los derechos humanos son casi dogmas religiosos, puede parecernos extraordinariamente bárbaro la persecución institucionalizada de herejes. Pero para una persona de esta época, el castigo de muerte por herejía era algo completamente natural y moralmente no solo aceptado, sino incluso necesario. Es mejor matar a un hereje a que este hereje meta más gente en su herejía y que todos acaben en el infierno. Sería más o menos como pensaría una persona de esta época. En esta época, en la mayoría de Europa, excepto Polonia y algún otro país, no había otra solución más que perseguir a los herejes. Lo único que se podía hacer es que fuesen juzgados por el poder político, como en casi todos los países protestantes, o que fuesen linchados por el pueblo, o que fuesen juzgados por la Inquisición, que se caracterizaba por un juicio detallado y objetivo. La Inquisición, reformada en 1542, se fundamentaba en la ley romana y fue un claro avance en la jurisdicción europea. En los juicios de la Inquisición era necesario que el acusado tuviese un defensor, y aparte el acusado siempre podía retirar sus testimonios anteriores. Otro mito de la Inquisición es que era dirigida por idiotas fanáticos, cuando en realidad casi siempre los inquisidores eran la élite intelectual de la Iglesia. La reformada Inquisición romana ayudó a frenar la reforma protestante en Italia, aunque aquí nunca tuvo mucha popularidad, y a aumentar el poder del Papa sobre la curia y los episcopados locales. Esto fue causado porque la Inquisición podía juzgar a cualquier católico, desde un laico hasta un cardenal. No podía solo juzgar obviamente al Papa, y dependía únicamente del Papa. Volviendo al pontificado de Pablo III, a mediados de la década de los 40, la posibilidad de reunir un concilio ecuménico era mayor que nunca. La idea de llamar un concilio apoyaba ya desde hace 20 años Carlos V, que veía en él la única posibilidad para zanjar las divisiones religiosas que estaban destruyendo su imperio. Pablo III, a diferencia de sus antecesores, quería también convocar un concilio, pero en territorios italianos, mientras que el emperador quería un concilio en Alemania para controlar mejor sus decisiones. Tras varias discusiones, en 1545, Pablo III cede y convoca el concilio en territorio imperial. Desde este año, todos los caminos de la Reforma católica iban a Trento.